muchas veces no nos damos cuenta de manera inmediata lo dañino que pueden hacer algunas cosas. Sobre todo es más fácil pensar en la línea de la salud. Estando cerca de mi ahijado Chus, que estudia nutrición, es muy fácil para mí oír cómo las cosas hacen daño, aunque no nos demos cuenta inmediatamente. Yo vacilo mucho con la chuleta con gordito y yo siempre le digo a la nutricionista que no siempre, pero ya soy consciente que ese gordito que le da un sabor deliciosísimo, que moja el arroz bien rico con el aguacate y la cebolla, hijo de mi alma, pero es una grasa saturada, taponea la arteria. Entonces, en la vida hay cosas que nos hacen daño, pero que no vemos la consecuencia inmediata del daño. Los vicios, por ejemplo. Los vicios tienen un proceso donde uno sabe que eso le hace daño y se ha reconciliado, entre comillas, con el daño que le hace eso. Pero el daño no es inmediato. O más bien, el daño es inmediato, pero la consecuencia no es inmediata. Si eso sucede en el mundo natural, en el mundo sobrenatural todavía es más. El daño más grande que existe en el mundo sobrenatural se llama pecado. Y pecado tiene la gran virtud, digámoslo así, desde el diablo, tiene la gran virtud de que muy pocas veces el pecado sentimos que tiene una consecuencia directa. Y por eso no es nuestro enemigo. Porque pensamos que el pecado simplemente es una ofensa a Dios y a Dios que es bueno, que es misericordioso. Y entonces que el pecado consiste en que le ofendí a Dios, pero nunca veo el daño que me hace a mí el pecado. De hecho, creo que entre las cosas que el diablo, yo lo he dicho muchas veces, nos ha catequizado es hacernos pensar que el pecado a quien perjudica es a Dios y no a nosotros. Si nosotros pudiéramos ver, digo yo no sé si existe, que cuando uno viene y parte la chuleta y va al gordito y agarra el gordito y lo muerde, y si uno pudiera tener una cámara de cómo va la grasa y se taponea ahí la arteria, yo no sé si de pronto pues sería más fácil dejar ese gordito de la chuleta. La primera lectura de hoy en el lenguaje del Génesis nos ha querido mostrar el daño que hace el pecado. Ya lo hemos meditado en algún momento. Recuerden que en el momento de la creación, Dios hace un equilibrio entre Dios, nosotros mismos y los seres humanos, las otras personas, reflejado en un lenguaje bíblico, pero está muy claro. Cuando Dios nos crea y nos pone en el paraíso, podemos ver a Dios porque no hay pecado y no hay ningún miedo a Dios. Cuando Dios nos pone en el paraíso y no hay pecado, hay un bienestar con uno mismo y con nuestro cuerpo, al punto que dice la palabra de Dios que andamos desnudos. Donde la desnudez no hay vergüenza, porque no solo el tema del pudor, sino que la desnudez, el cuerpo desnudo, no es un peligro para el otro, que vuelva el cuerpo erótico y un medio de placer. Y cuando Dios nos puso en el paraíso y sin pecado, cuando vio a Eva después de aquel desfile, ¿verdad?, de animales que pasaron frente a los ojos de Adán y nadie llenaba el corazón y la vio y salió y dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero ustedes pudimos oír en la primera lectura cómo el pecado hace daño, daña. Dice, después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo. ¿No les parece suficiente daño el pecado que al Dios todo amoroso el pecado hace que nosotros le tengamos miedo? Hace daño. ¿Cuál arteria tapada? El Dios que ha salido de sí mismo para la creación del mundo, para compartir el amor que es, haciendo un mundo para compartirlo, el pecado hace que nosotros le tengamos miedo a Dios.
Miedo de quien deberíamos más bien de sentir gozo, deberíamos de sentir ternura, deberíamos de sentir complacencia en Dios. Dice, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo. Ahora dice, porque estoy desnudo y me escondí. Antes estabas desnudo, Adán. ¿Qué pasa que ahora tienes que esconderte? Pecado. Ya no está bien consigo mismo, ahora tiene que esconderse. Y tiene que taparse. Y no puede manejar su historia, lo que él es, cómo es. Tampoco puede manejar el cuerpo de la otra persona, porque entonces el cuerpo de la otra persona empieza a estar en función del desorden que hay en mí. Entonces el cuerpo de la otra persona me tiene que dar placer y mi cuerpo me tiene que dar placer. No estoy diciendo que el placer venga a ser un problema, estoy diciendo que cómo el pecado desordenó el placer. Y entonces dice, entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol de que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol. ¿Se acuerdan? Yo siempre vacilo, ¿verdad? Cuando nos la da, sin pecado, hueso de mis huesos, carne de mi carne, mi corazoncito, mi oso de peluche, mi chumba chumba. Pero ahora aparece el pecado y dice, esa que me diste por compañera es la que tiene la culpa. Desordena, el pecado hace daño. Y por si no lo comprendimos, el Hijo de Dios ha bajado y se ha clavado en la cruz para que ante nuestros ojos veamos el daño que hace el pecado. Me leí un librito así que les conté, me agarró porque en la primera página el sacerdote que escribe el libro cuenta de cómo le tocó presenciar un accidente. Se los he contado porque son de las imágenes que quedan dando en mi cabeza, vuelta en mi cabeza. Están en un jardín unos niños jugando así con todas las mamás y están ahí como una fiesta de cumpleaños y están jugando bola y resulta que la bola se va, rueda sobre el jardín. Están los carros parqueados y cruza la calle, la bola donde viene rodando así. Y entonces Timothy, no se me olvida el nombre porque así se llama en el libro que cuenta el padre, este niño Timothy pequeñito sale detrás de la bola, corriendo, como todo niño detrás de la bola, ¿verdad? Y cuando la mamá se percibe, ya Timothy está muy lejos. No le alcanza, aunque sale corriendo, empieza a gritarle, Timothy. Y Timothy lo vuelve a ver y la mamá le dice, para. Y el chiquito dice, mamá, la bola, Timothy. Y pasa la bola delante de un carro y Timothy detrás. Cuando la mamá alcanza a Timothy, el carro que venía lo ha alzado por los aires y se ha golpeado contra el piso y la mamá lo tiene alzado llorando, muerto ahí en el lugar. El padre cuenta que pues, son de las cosas que no con facilidad se ponen por escrito, pero él siempre cuenta, ay, esa bola es el pecado, donde yo voy detrás del pecado y Dios me grita, toto. Y Toto va detrás del pecado. Ahora hay solución al pecado. Es la gracia. Y por eso a María se le llama la total transformada por la gracia. El misterio que hoy estamos celebrando, que yo estoy muy de acuerdo que si no estamos muy claros se nos puede hacer un enredo, porque las lecturas parece que hablan de la concepción de Jesús, porque nos habla de la anunciación, pero lo que estamos hablando es de la concepción de María. Es decir, disculpen, pasó San Joaquín a la par de Santa Ana y le dijo, qué guapa que estás hoy. Dices que me peiné, me aplanché el pelo, le dijo ella, ¿verdad? Sí, qué guapa que estás, me fui a teñir las raíces, ¿verdad? Me dice la queratina hoy, ¿verdad? Le dice. Y entonces ese día Joaquín fue a conseguir unas rosas, unos chocolates,
Y entonces Ana se quedó en la casa y hizo una cena romántica. Y como todos esposos que se aman, esa noche Joaquín y Ana consumaron su amor en el hecho matrimonial. Y en ese momento, cuando el espermatozoide de Joaquín y el óvulo de María se unieron, del óvulo de Ana se unieron, y desde ese momento en que se unió el espermatozoide con el óvulo y se formó el cigoto, desde ese momento, ¿quién estaba naciendo ahí? María. Desde ese momento María fue preservada de pecado. Eso se llama la Inmaculada Concepción de María. Es decir, María fue concebida de manera natural, pero solo que fue preservada de pecado desde ese momento. Por eso el nacimiento de la Virgen Santísima lo celebramos a partir de hoy, 9 meses después, el 8 de septiembre. El 8 de septiembre. Y entonces, la gracia. Hay respuesta para nosotros. Es cierto que nuestro corazón está desordenado, es cierto que el pecado original nos destramó, es cierto que nosotros vamos a preferir más huir de Dios, vamos a preferir más entrar en pleito con el prójimo, es cierto que es más fácil no estar de acuerdo con lo que uno es como uno es cierto, pero hay solución para eso y se llama la gracia. Y fue lo que hizo María. Lo que María hizo de forma extraordinaria, de nosotros lo hace de forma ordinaria. Alguien en algún momento discutió, bueno, y entonces ¿la Virgen fue salvada o no fue salvada? Y aquella imagen que me daba mi profesora de Mariología, bellísima, dice, si hay alguien que se está ahogando en la piscina y no sabe nadar, entonces yo vengo y me tiro y la saco. ¿La salvé o no la salvé? Sí, claro que la salvé. Pero resulta que hay alguien que no sabe nadar y se resbala y va a caer en la piscina, pero antes de que caiga la agarro, ¿la salvo o no la salvo? Claro que la salvé. ¿Qué pasa con María? María fue salvada por Cristo antes de que cayera a la piscina. Nosotros somos salvados de Cristo, por Cristo, dentro de la piscina, nadando, pecho, mariposa, dorso y todo lo que quieran, ¿verdad? La gracia. No hay absolutamente ningún bautizado que no busque los medios de gracia, no va a poder vivir la vocación cristiana. Y mientras no lo busquemos, nos va a hacer daño, como el gordito de la chuleta. Hoy, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, por eso es un gozo, porque hay solución para lo que nosotros tenemos. Yo sé que hay un proceso psicológico de cansancio en la confesión, de cansancio a veces en la oración, de estar un poco perdido a veces en la lectura espiritual, etcétera. Pero si no buscamos los medios de gracia, vamos a hacer, el pecado va a ir haciendo la obra en nosotros y nos va a ir haciendo daño. Cristo desde la cruz como que grita, Timothy, Toto, Nena, Diego, Hugo. Grita el nombre de cada uno de nosotros para que veamos lo que el pecado hace. Quiero que bendigamos al Señor porque María nos muestra lo que Dios quiere hacer con nosotros, totalmente transformado por la gracia de Dios. A ver, entiéndanme. Espero no les parezca herejía lo que voy a decir, pero una persona que se ha recién confesado en ese momento es totalmente transformado por la gracia de Dios. Exactamente. Inmaculado. Nosotros en nuestra vocación, si yo le dijera aquí, a ver, ¿quién tiene la vocación de ser inmaculado? Entonces nadie le va a dar la vergüenza, nadie levanta la mano porque le da vergüenza. Pues lo siento, todos estamos llamados a ser inmaculados, dice San Pablo. Solo que no por nosotros mismos, sino por la gracia. Yo sé que ya termino, es muy mundano lo que yo voy a decir, pero ¿se acuerdan quién fue primero, Claudia o Silvia? La que ganó las medallas. Claudia, Silvia. ¿Ah? Silvia, Paul. Yo recuerdo. ¿Se acuerdan? Tan bonito, ¿verdad? Una emoción, y que ella saca
una banderita, ¿sí, verdad? ¿Sí recuerdan? Los más viejos aquí. Los que huelen a neftalina aquí presentes, ¿verdad? Sí. Y digo, disculpen el ejemplo tan pagano, y hay distancias en la verdad lo que voy a decir, pero ¿quién ganó la medalla? ¿Ella? ¿Y acaso no sentíamos que nosotros habíamos ganado la medalla? Hasta dicen, medalla de oro para Costa Rica, medalla de plata para Costa Rica. Pues María es la Inmaculada, pero es el triunfo. Aquí está nuestra madre. Pero ella es la Inmaculada, pero es el triunfo también mío, porque el destino de ella es el mío. Ella, porque fue preservada antes de caer. Yo y usted, porque nos va a sacar, o nos ha sacado y nos está sacando continuamente de la piscina, que es el pecado. El triunfo de ella. Así donde usted está, con sus dificultades, con sus juponadas, con sus terquedades, con sus fragilidades, estamos llamados a ser santos, inmaculados. Y no porque nos lo están pidiendo, oiga, lo voy a decir más despacio, y no porque nos lo están pidiendo, sino porque nos los están ofreciendo. Porque lo que hace Cristo es ofrecernos su gracia para que nosotros podamos vivir santos e inmaculados como nuestra Madre del Cielo. Vivamos con alegría este misterio, el misterio del amor de Dios, el misterio de la salvación, el misterio de que es posible, pero no sin mi consentimiento, el misterio de que Dios quiere darme redención, pero ocupa que yo abrace la redención que me quiere dar, el misterio de la gracia de Dios, cumplido en María Santísima y para todos nosotros sus hijos también. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.